En el siguiente video se va a hablar del hardware como herramienta. Clasificaciones del hardware. Es posible clasificar el hardware en 5 grupos principales según las tareas que desempeñan. Por ejemplo, tenemos el hardware de entrada. En este grupo de hardware es donde están todos los componentes que permiten la entrada de información al sistema. Estos pueden venir como parte del dispositivo o ser independientes y agregados al dispositivo. Ejemplos comunes son el mouse y el teclado. Luego tenemos los hardware de entrada y de salida. En este grupo están todos aquellos hardware que combinan ambas funciones de entrada y de salida. Ejemplos serían las pantallas táctiles de los teléfonos o dispositivos como las memorias USB. Luego tenemos el hardware de procesamiento. Este es el núcleo esencial de los dispositivos, ya que es donde son los dispositivos que tienen la capacidad de realizar operaciones lógicas. Y aquí se incluyen componentes como el CPU y la motherboard. Luego tenemos el hardware de almacenamiento y es en este grupo donde se encuentra la memoria del dispositivo. Son unidades que permiten almacenar información y tenemos la memoria RAM y la unidad de almacenamiento. Y por último tenemos el hardware de salida, que es donde se encuentran los componentes que permiten la salida de información del sistema, los cuales son como por ejemplo los altavoces y la pantalla. Luego también es posible clasificar el hardware en dos grandes grupos según su importancia: hardware crítico y hardware no crítico. En el crítico tenemos todo aquel hardware que es indispensable para el funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, está la motherboard o tarjeta madre, la CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación. En el hardware no crítico son aquellos elementos que son necesarios pero no imprescindibles para que el dispositivo funcione correctamente. Por ejemplo, aquí se encuentran el disco duro y prácticamente todos los dispositivos de entrada y salida. Ejemplos de componentes: tenemos la motherboard o placa madre, que es el circuito sobre el cual se conectan todos los componentes de la computadora. Las características de esta definen las especificaciones del resto de los componentes. Luego tenemos el procesador, que es un chip que realiza operaciones aritméticas y lógicas, y también controla el acceso a la memoria. Luego tenemos la memoria RAM, que es un conjunto de chips que almacenan información, a la cual el procesador tiene acceso. Esta información se guarda de manera temporal y se borra cuando se apaga la computadora. Tenemos la unidad de almacenamiento, que es donde se almacenan los datos de forma permanente, y existen dos tipos de unidades principalmente, que son la HDD o los discos duros y las unidades de estado sólido o SSD. Los discos duros son los más antiguos y son formados por varios discos giratorios de metal y un cabezal magnético que lee o escribe la información. Y las unidades de estado sólido son mucho más modernas y no poseen partes mecánicas, ya que la información se guarda en chips que utilizan memoria flash, lo que permite leer y escribir información en distintas posiciones al mismo tiempo. Son mucho más rápidos que los discos duros. Tenemos la tarjeta gráfica, que se encarga de procesar los datos del CPU y los transforma en información visual, que se puede ver a través de una pantalla. Además, la tarjeta gráfica tiene su propio procesador, el GPU, para facilitar la labor del CPU, y también cuenta con su propia memoria RAM, que se llama la VRAM. Y por último tenemos la fuente de poder, que se encarga de recibir la corriente eléctrica alterna y transformarla en corriente continua para poder alimentar los dispositivos internos de la computadora. La fuente de poder filtra y distribuye el voltaje necesario para que los dispositivos funcionen, ya que no todos requieren de la misma cantidad de voltios. Ahora vamos con el hardware libre. ¿Qué es el hardware libre? El hardware libre es un tipo de hardware que puede ser modificado y usado de manera libre, en los cuales sus especificaciones y diagramas son de acceso público, ya sea pagando o de manera gratuita. Es un concepto similar al software libre, ya que lo que busca es que se comparta la información de los desarrollos que se basan en hardware, sin importar si ese
utilizan de manera comercial o no. Actualmente existen distintos tipos de licencia de hardware libre. Impacto ambiental. La tecnología avanza cada vez más rápido y las mejoras en los dispositivos también, lo que hace que la vida útil de un dispositivo se vuelva cada vez más corta y los dispositivos se vuelvan obsoletos ante las versiones más nuevas. Esto provoca que se desechen toneladas de dispositivos de manera frecuente, y se estima que aproximadamente 50 millones de toneladas de dispositivos electrónicos son desechados anualmente. Una simple batería de teléfono de níquel y cadmio puede llegar a contaminar 50.000 litros de agua. En muchos dispositivos electrónicos se pueden encontrar metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, cromo y arsénico. Estos son metales capaces de generar daños para la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, el mercurio puede llegar a dañar el cerebro y generar problemas en el sistema nervioso. El plomo puede afectar el sistema circulatorio y el cromo puede generar problemas renales y óseos. Del mismo modo, muchos de estos materiales pueden ser recuperados de los dispositivos desechados. Por ejemplo, en los dispositivos electrónicos más complejos es posible encontrar hasta 60 elementos de la tabla periódica. Entre los metales preciosos que se pueden hallar en los dispositivos están el oro, la plata, el cobre, el hierro y el aluminio. Y es posible también encontrar plásticos, los cuales todos pueden ser reciclados. Aproximadamente se pueden obtener 55.000 millones de euros al año en materiales obtenidos de los desechos electrónicos. Dispositivos como las computadoras requieren mucha energía para funcionar, lo que aumenta la demanda de energía que debe ser producida. Esto contribuye al aumento de la contaminación y la emisión de gases que afectan la atmósfera. Muchos dispositivos también generan un elevado consumo de energía, el cual puede reducirse si los dispositivos en hogares o negocios se apagan cuando no están en uso. El hardware en la producción masiva industrial. Los beneficios del hardware a nivel industrial son enormes y han marcado una revolución denominada Industria 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial. Esta surge cuando las grandes fábricas adoptaron tecnologías de vanguardia, difuminando la línea que separa las tecnologías de la información con las tecnologías operativas, generando una transformación digital en la industria. Estas innovaciones van desde la robótica hasta la impresión 3D, incluyendo la implementación de inteligencia artificial. Las tecnologías operativas son aquellos software y hardware mediante los cuales se controlan procesos físicos de producción en una industria. Incluye sistemas de control industrial, controladores lógicos programables, control de supervisión y sistemas de adquisición de datos. Inicialmente estas tecnologías eran muy especializadas y utilizaban protocolos propietarios cerrados, lo que generaba datos y comunicaciones aisladas, generando problemas de eficiencia y dificultando el intercambio efectivo de datos. La industria 4.0 ha cambiado completamente esta situación, ya que a pesar de que las computadoras eran utilizadas en las fábricas, a partir de la tercera revolución industrial, estas operaban de una forma aislada y los datos no podían ser compartidos. Este escenario ha cambiado con la llegada de la industria 4.0, donde ahora es posible visualizar los datos para realizar análisis más detallados, logrando así una mayor eficiencia y optimización. Las tecnologías de TI y tecnología operativa convergen cuando las empresas conectan sus sistemas y reemplazan los antiguos sistemas de tecnología operativa con hardware de tecnologías de la información. Esto permite un mejor aprovechamiento de los datos, ya que toda la información generada en los sistemas puede ser enviada al sistema de información para su análisis. Esto a su vez facilita la optimización de los procesos de fabricación. Otro beneficio es la posibilidad de resolver problemas en una etapa temprana del diseño y desarrollo, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Además, el uso de una línea de producción automatizada presenta tanto retos como ventajas para la producción. Las líneas de producción automatizadas son conjuntos de máquinas que funcionan de una manera autónoma para completar un proceso de fabricación específico de principio a fin. Se utilizan debido a las ventajas que ofrecen, que van desde costos de operación reducidos, ya que estos robots o máquinas pueden realizar el trabajo de hasta 5 personas, hasta la reducción de costos de calefacción, ya que las máquinas pueden trabajar a bajas temperaturas. Asimismo,
Se genera un menor desperdicio de material, ya que las máquinas pueden llegar a ser mucho más precisas a la hora de utilizar el material. Y además otro beneficio es que las máquinas pueden trabajar las 24 horas todos los días, sin detenerse ni disminuir la calidad del trabajo, lo que hace que sean atractivas para los dueños de las fábricas industriales. Otra ventaja es que es posible tener varias máquinas en un lugar pequeño, ya que estas pueden ser colocadas en cualquier espacio, permitiendo ahorrar mucho en costes de ubicación. Y con esto terminaremos el video del hardware como herramienta.